Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como siempre les vamos a decir, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos a este programa de Conexión Jesús. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bendiciones. Un saludo desde aquí. Un saludo desde estas tierras lejanas. Claro que sí. Pero que nos acerca gracias a la comunicación, gracias a estos medios. Y bueno, acá dándole gloria y honra al Señor por otra semana más, Gustavo, Dios que nos bueno. permite traer su palabra. Por siempre. Vamos a orar, Tavo, para ponernos para entrar en sintonía con este programa de hoy que va a estar En contacto. brutal. Claro. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por regalarnos un día más. Gracias porque nuestros oídos estarán prestos a escuchar tu palabra y nuestros labios proclamarán tus maravillas. Gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía hasta que no produzca el producto o haga el fruto o el alcance que tú la envías. Que tú seas glorificado en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y amén. Y amén. Dándole muchas gracias a todos ustedes por los mensajes, por comunicarse con nosotros, por siempre estar ahí pendientes del programa, de nosotros, preguntando cómo estamos. Siempre oramos por ustedes, estén donde estén. La lista está demasiado larga. La próxima semana les prometemos que los vamos a saludar, de verdad que sí. Orando mucho por las personas que están enfermas siempre. Esa ha sido como la cábala que tenemos ahora, estar orando por todos los enfermos. Así es. Santiago, Gonzalo, fuerza, Mario, Marisol, tanta gente que está pasando enfermedades difíciles, Marlene, mucha gente que sé que está difícil. Están batallando. Sí, es una batalla durísima, Sí. muy dura, pero esa palabra que tanto miedo le tenemos a veces, que se llama cáncer, y a veces aparece sin decir ni cómo ni cuándo. Sí. Pero siempre hemos dicho y vamos a repetir que el Dios de nosotros no se llama cáncer, el Dios de nosotros se llama Jesucristo. Amén. El hacedor de milagros, y Él con fortaleza los va a levantar. Vamos a salir adelante en la voluntad del Señor Jesús, y siempre orando por ustedes en nuestras oraciones. Entonces esperamos y aspiramos, y cualquiera que tenga necesidad, que necesite que oremos por usted, no duden en escribirnos, en decirnos que vamos a estar orando por todos ustedes. Y bueno, Tavo, Qué bueno. vamos hoy con un programa bien, un tema bien bueno. Sí. Tavo, ¿vos fuiste al servicio militar? No. Ole, uy. Ricky, ¿vos fuiste al servicio militar? Tampoco. Yo sí fui al servicio militar, Sí. yo fui soldado. Pero hoy vamos a ver aprendiendo a ser soldado, pero no el soldado ese de la milicia. Este es un soldado del ejército de Dios, ¿sí o no, Tavo? Así es, tiene que ser. Entonces vamos a leer, vamos a entrar hoy directo a la palabra. Contactos. Vamos a la palabra y nos vamos a trabajar hoy, y vamos a hablar hoy, y el Señor nos va a hablar hoy desde un buen párrafo de la escritura. Entonces vamos a leer, Tavo, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13, Tavo. Vamos a leer. Dice así la escritura: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta:
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremendos. Les voy a contar infidencias de por qué esta palabra. La semana anterior, cuando habíamos acabado de terminar de grabar el programa, Gustavo tuvo que ser el Espíritu Santo, le puso que habláramos de este tema. Y me dijo, este versículo que dice, y lo buscamos y llegamos, y bueno, vamos a hacer el programa siguiente con eso. Y por eso es que hoy viene este programa de Aprendiendo a ser Soldados. Entonces, Tavo, antes de empezar a ir a desglosar todo esto, ¿qué es un soldado? En lo normal, lo que el ser humano en el mundo conoce, secular. En el mundo secular, sí, o sea, lo que se conoce como soldado. Es alguien que es tomado o que se va a alistar para pertenecer a una fuerza en defensa de una nación o de su ciudad. Eso es pertenecer a la milicia. Pertenecer a una milicia. Eso es pertenecer a una milicia. Un soldado que se enfila, exacto, se enruta. En Colombia, por ejemplo, es obligación prestar el servicio militar. Es obligación, no es voluntario, es obligación. Acá en Estados Unidos, el que se va para el Army va y defiende las banderas de su país y está enfilado, y casi que permanecen de por vida, porque cuando se retiran del Army son retirados o veteranos, pero le siguen haciendo el mismo cumplimiento, y tienen un respeto por la gente retirada del Army. Entonces, cuando uno llega a ser soldado de la milicia, uno entra a formar parte de las filas para defender algo, ¿verdad? Eso es lo que es ser soldado. Pero si nos venimos acá, porque muchas veces nosotros decimos, yo soy soldado del ejército de Dios. Ah, sí. ¿Qué va a defender? Entonces, cuando usted se va, mire, cuando usted llega al ejército, ya me tocaba a las 4 de la mañana, nos levantaban a entrenar. Para comenzar por ahí. A entrenar. Sí. O sea, a las 4 de la mañana usted estaba de pie y empieza a darle vueltas a un batallón. O sea, viene el entrenamiento. Después de eso, vaya al baño, después capacítese, después vaya, dispare para que apine puntería, y por lo último ya va al campo de la batalla. Entonces, si uno compara lo que es el ejército en la vida secular y lo traemos a ser soldados de Cristo, no tiene mucha diferencia. Cuando llegamos a ser parte de las filas del Señor, tenemos que primero entrenarnos. ¿Pero entrenarnos en qué? En su palabra. En la palabra. Entrenarnos en la palabra. La palabra tiene que ser la constante. Nosotros entrenamos todos los días. Es una rutina. Todos los días. Así tú lo sepas. Todos los días, las mismas. Y en el día era lo mismo, haga ejercicio. ¿Por qué? Porque había que fortalecer un cuerpo para que resistiera. En el Señor, imagínate, tenemos que fortalecer nuestro espíritu para poder mantenernos. Pero si no fortalecemos el espíritu, la manera de fortalecer el espíritu, ¿cómo está? Ejercitándonos. ¿Y cómo la ejercitamos? El espíritu, la palabra. Oración. Escuchando oración. No es nada más escuchando cada semana como decimos, no. Es escudriñando día a día. Por supuesto. Día a día. Bueno, hablándote un poquito. Bueno, no me van a contestar. Pero si metieron el celular debajo de la cama o no. Acuérdense, metan el celular debajo de la cama para que lo busquen por la mañana y así puedan arrodillarse y orar al Señor. Amén. Eso hace parte del ejercicio. Por cierto. Suena broma, pero es parte del ejercicio. Levantarse a orar al Señor diariamente. Buscar a uno o dos versículos. Léalos. Escuche. Memorizarlo. Analice. Y estar ahí. Pídale al Señor discernimiento, pídale sabiduría, dice Santiago, si la pide, Él se la va a dar en abundancia. Por supuesto. Pero si no la piden, entonces ¿qué? Entonces es muy semejante a eso. ¿Y para qué se prepara uno para todo eso? Así como en el ejército, haciendo la similitud, en el ejército se prepara uno porque llega un momento de ir a la guerra. A mí me tocaron muchos combates en mi país, porque yo presté mi servicio militar obligatorio. Y después me dio la gran locura a mi amigo Robin, mi hermano Robinson Alonso Sepúlveda,
Cardona, que lo quiero tanto, que me hizo hacer locuras en mi vida de ir a coger café, y una vez me dijo vámonos de soldado profesional, y a mí me llevaron de soldado profesional y terminé en un batallón de contraguerrillas peleando contra la guerrilla de mi país, y el que quería ir no fue y yo resulté por allá. Un abrazo a Robinson. Y me prepararon en eso para poder llegar al combate, y tuve muchos combates con la guerrilla de mi país. Entonces cuando uno está en eso, ahora estando en el ámbito espiritual, nos preparamos para combatir una batalla, pero las mismas escrituras nos dicen que contra quién es nuestra pelea. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Entonces no es como en el ejército. En el ejército tenemos un fusil, un arma para defendernos. Es contra humanos. Acá tenemos las escrituras. Sí. Esa es nuestra defensa. Y es la arma. Esa es el arma, esa es la espada. Por eso le decimos sí, la espada. Porque es nuestra arma. Amén. Pero usted no puede ir a pelear una batalla siendo soldado si usted no se ha entrenado. Y no conoce qué arma tiene. Si yo no me hubiera entrenado antes de ir allá, no sabía ni cómo disparar un fusil. Entonces, si yo no me preparo en lo espiritual, no voy a saber qué palabra voy a usar. No voy a tener el discernimiento de lo que es esto. Entonces, lo único que pasa, que sí que a muchos nos pasó antes de conocer el Evangelio, uno cogía las escrituras y uno decía, perdón, ¿por dónde comienzo? Y uno decía, te mando delante de Dios. Yo no entiendo nada, Tao. Y usted podía leer mil cosas y no entendía. Porque no había discernimiento. No. El discernimiento viene cuando uno empieza a entrenarse. Claro. ¿Y cómo se entrena? Leyendo. Y el Espíritu Santo te va empleando, te va dando la sabiduría, ¿verdad? Te va haciendo entender las cosas que verdaderamente las necesitamos, que sean entendidas tal como están allí plasmadas, escritas. Así es. Entonces ahora sí vamos a empezar a desglosar todo este tema para que entendamos qué es lo que Pablo nos quiere decir, o qué le quiso decir a su hijo espiritual, que era Timoteo. Y antes de todo, Freddy, ¿quién más como Pablo? Si Pablo fue, por ejemplo, fue un soldado que era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino. Antes. Pablo era un soldado asesino. Pablo sabía lo que era la milicia. Con mucha razón, entonces. Pablo supo lo que era ser soldado romano. Persecutor de los cristianos. Sabía lo que era. Y ahora se enfila en el ejército de Jesús. Amén. O sea, Pablo es un ejemplo. Un ejemplo. Pablo es un ejemplo, literal. Amén. O sea, Pablo tiene todos los argumentos para decirnos lo que nos está diciendo ahí. Y vamos a empezar por eso. Pablo empieza diciendo, empieza a tratar a Timoteo como hijo. Un hijo. Porque él le dice, tú pues, hijo mío, fortalece en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerda que habíamos hablado de la gracia, ¿no? Yo sé que fortalécete en la gracia. O sea, en el regalo que Dios nos ha dado, realmente es donde nosotros debemos encaminarnos. Nosotros somos hijos. Si usted se considera hijo, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia, pero a veces desechamos la gracia. Sí. No la aceptamos. A veces no aceptamos la gracia. Y por eso es que muchas cosas están pasando. Sí. Porque la gente, vos lo decías en el programa cuando hablamos de la gracia, la gente cree que hay que pagar por todo. Y es una de las cosas que Pablo le hace énfasis. O sea, la fortaleza de la palabra gracia es tan importante para nosotros, porque cuando nosotros le damos el valor a esa palabra gracia, a ese don que Dios nos ha regalado, entonces viene a ser, como dice la misma escritura, una fortaleza, un antemuro, que lo que yo voy a poner, lo que yo voy a hacer, lo que estoy prestando al servicio, no es por mi mérito, sino por los méritos de Jesucristo. Y todo lo que yo hago, todo lo que yo emprenda, todo lo que yo estoy desarrollando es para el servicio, para la gloria de aquel que nos tomó como soldados. Amén. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, no era porque Timoteo fuera hijo biológico sí, no. de Pablo, era el hijo espiritual. Timoteo fue el que estuvo al pie y Pablo quería mucho a Timoteo por todo lo que las enseñanzas que le daban. Y Pablo siempre procuró, según las escrituras, tener a alguien para que siguiera ese legado de seguir llevando las palabras. Y entonces Timoteo en parte tenía ese legado que Pablo le había delegado, enseñándole, haciéndole entender las escrituras, así como Pablo también las entendió, porque no nos podemos olvidar que así Pablo hubiera sido romano, Pablo se crió a los pies de Gamaliel.
Que Gamaliel era un docto supuesto. en las escrituras. Conocía las escrituras. Pablo no era un romano bruto. Mm-mm. Pablo era un romano estudiado. Con mucho conocimiento, en verdad. Pablo se podía sentar con los griegos, con los romanos, con el que fuera, porque Pablo tenía conocimiento. Sí. O sea, Pablo se había preparado. Entonces, a veces nosotros, el Señor nos dice, son hijos míos, pero la gente no lo cree, y nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe. Amén. Por eso somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Amén. Entonces, al ser llamados hijos de Dios, tenemos que vivir por esa gracia. Cuando siempre hemos sido repetitivos con ese ejemplo de los hijos. Un hijo de nosotros, ¿qué tiene que pagar un hijo nuestro? ¿Qué tiene que pagar Gabriel y Jonathan Tavo para que vos le des algo? No tiene que pagar nada, porque ya son hijos. Por obediencia tienen que Exacto. hacerlo. Entonces, si Jonathan o Gabriel necesitan algo, vos lo suplís porque sos tu padre, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Amén. Como somos hijos de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Entonces, nosotros lo único que tenemos que dar es fortalecernos en esa gracia. Amén. Lo decía Pablo ahí. Sí. Fortalécete en la gracia. Entonces, cuando uno empieza a ser un soldado de Dios, lo primero que hay que aceptar es que somos hijos. Amén. Si usted no acepta que es hijo, no va a ser soldado. Imposible. Mm-mm. Regla número 1. Por eso Pablo empieza diciendo eso. O sea, para usted poder aceptar que es un soldado del ejército de Dios, primeramente tiene que aceptar que es hijo. Y es hijo por medio de la fe. ¿Por la fe en qué? En Cristo Jesús. ¿Ves? Amén. Esa es la primera. El segundo versículo octavo nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Wow. Lo que yo te decía ahorita, ¿sí? En parte es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí o no, Pablo? Claro. O lo que nosotros queremos, no, lo que estamos mandados a hacer. Enseñar, que cumplan, que obedezcan y que se alineen. O sea, ese es como la cadena de mando, vamos a decirlo así. Amén. En la parte de la milicia. ¿Ves? Hay un orden y nosotros tenemos que sabernos guiar. En este caso, Pablo estaba haciéndole énfasis realmente a Timoteo. Lo que has oído, dice, ante muchos. O sea, que no solamente tenía a Pablo como fiel, sino ante muchos que están a tu alrededor y que están allí. Así es. Cuando uno entra a las filas del ejército, usted tiene que ser y saber que es soldado. Pues yo no puedo ir a prestar servicio militar y no, yo vengo y duermo aquí, mañana vuelvo. No, mañana no vuelvo, usted es soldado mío, ¿para dónde va? Venga a ver. Y que usted en ese momento vienes a cumplir orden. ¿Sí? No va a mandar por los momentos. No, yo me levanto a las 7, oigan a este, no, todavía no. Si yo no me levantaba a las 4, me daban con una tabla, mano, y me echaban agua, yo era para arriba. Entonces, hay unos requerimientos para uno poder ser parte de un ejército. Entonces, en el secular es como te digo, sentirse soldado. Aquí sentirse hijo. Por supuesto. Y después lo que dice él, poder ser enseñable. O sea, poder llevar y tener transmitir. Eso. O sea, yo tengo que ser hijo y tener algo para poder dar algo. Amén. Porque si no, no voy a dar. Sí, porque tienes un tiempo que ahorita vas a ser hijo, pero el día de mañana vas a ser ¿qué? Papá. Entonces, esta parte, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, nos enseña que nosotros tenemos que fortalecernos, capacitarnos, Amén. Aprender para poder dar. Así es. Eso es una ley. Eso es lo básico. Eso es una ley. Eso lo tenemos que hacer. Eso es más que clave. Simple. Sí. Y de ahí vamos, una parte, ser un buen soldado. Y dice, tú pues, aquí nos vamos a centrar mucho, porque es yo creo que la esencia de esto. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su soldado. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, vamos a la guerra. Volvamos a hacer la comparación con lo secular, con eso, para que nos entendamos. Estamos en el campo de batalla. Vino un enfrentamiento con la guerrilla, con lo que fuera. Un tiro en el hombro, quedó herido.
Usted sabe que si entra al ejército, va a sufrir. va a sufrir. Usted sabe que si entró al ejército, estaba dispuesto a que lo hiriera. Hasta morir en el campo de batalla. Y de hecho, Freddy, antes, porque creo que hacen un juramento, ¿verdad? Sí, antes, porque sí, ante la preparación, o sea, tienes como una El etapa de juramento a la bandera, capacitación, el juramento a la bandera, se hace. y que tú has decidido permanecer y estar allí sin ningún motivo de queja, de culpa, de lo que pueda pasar. O sea, vas a permanecer porque ya tú lo hiciste, ya lo juraste. Yeah. Entonces, el estar como soldado de Cristo te va a traer esas penalidades. Vas a sufrir porque estamos en una batalla espiritual. ¿Qué es lo que la gente no ha entendido? La gente cree que lo que pasa es porque el horóscopo hoy dice que eso va a pasar. Hay gente que levanta a leer el horóscopo, va a ver cómo se va a mover el mundo. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver qué le dice a Aries. Aries, no sé qué y no sé qué. Y vaya, Aries dice que ese día va a casar y ella cree que se va a casar o él cree que va a casar. ¿Creen que se no, el mundo, las guerras que estamos batallando hoy a nivel mundial, espiritualmente hablando, son muy difíciles. Muy difíciles. Totalmente. Y traen cosas consecuencias. Como lo que decía Monitica, cuando viene la palabra cáncer, ¿qué es? ¿Es una maldición? No, hace parte de esta guerra espiritual. Una penalidad. Exacto. Eso viene a ser Eso una es penalidad. una penalidad, exactamente. Entonces, cuando ya entendemos que cuando somos soldados de Jesucristo vienen penalidades, y una penalidad es una enfermedad. Momentos bajos, de tristeza, de angustia, de confusión, de zozobra, de soledad. Y vea lo que dice después: y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Usted se volvió soldado de Cristo. Usted ahora no va a ir para la rumbita, Timoteo. Timoteo, no se vaya a ir por allá a tomar aguardiente, Timoteo. Timoteo, ¿qué pues, Timoteo? ¿Usted para dónde es que coge? No. O sea, la disciplina que tienes que permanecer. Tienes un tiempo para salir a visita, ¿cierto? No, sí. La visita era los domingos. Cuando iban le llevaban a usted la comidita, pero ahí se la comía en el batallón. Y no era que se iba a ir, no, me voy de shopping con mi mamá. Shopping, venga a ver desgraciado para adentro. Y sigue jodiendo y lo castigan a uno. Y tú veías que aún eso era como, porque tuve algunos, bueno, como referencia a mis tíos, que ellos sí pagaron el servicio, amigos también, estudiantes que también fueron a la milicia, con ese enganche de quedarse para siempre ahí, pero no sucedió así. Y veía como también, aparte de su disciplina, Freddy, era su vestimenta, que era una vestimenta que tenía que permanecer impecable. Ah, no. Decía, ¿cómo era que decía? Se me olvidó eso. Cuando uno tenía que sacarle brillo al zapato. Ajá. Tao. Tienes que mirarte. No, había sí. Si no te ves. Había un cabo chiquitico, ese me acuerdo, hasta el apellido no lo voy a mencionar porque pronto la ahí. Ese me le ponía uno y se miraba así. No me veo, siga. Y uno, pero ¿qué se va a ver este desgraciado? ¿Esto acaso es un espejo? Pero había que mantenerlo, como decís, eso, intacto. Limpio, íntegro. Lo revisan a uno, que no oliera feo. Eso enseña. Y eso forma parte de lo que Pablo le está diciendo. No te debes enredar, no te debes descuidar. No te descuides de lo que estás usando, de lo que tienes. Es que el mismo Pablo dice, somos cartas leíbles. O sea, que lo que la gente va a ver en mí es lo que yo es lo que estamos dando a conocer. Eso es lo que estamos hablando, de lo que somos. Ahí yo demuestro que soy un soldado de Cristo. Por supuesto. Pero yo no puedo decir soy un soldado de Cristo. Y ando ahí aquí con... dando la... Ricky, vamos a tomar una mediecita. Hoy nomás, hoy es sábado, mañana domingo ya... Mañana domingo de mañana vamos nuevamente a la iglesia y ya. Como somos soldados Cristo, salud, Ricky. No podemos, man, no podemos hacer eso. O sea, es mantenernos en la línea. Amén. O sea, si usted entró a ser parte de las filas del ejército de Cristo, haga de cuenta, literalmente, que está en la milicia y que se está preparando para cosas grandes. Es que hasta eso forma parte del entrenamiento que se hablaba anteriormente, Freddy, al principio, de que es una preparación, o sea, es una preparación de todo.
emocional, psicológica, porque te hacen un test verdaderamente si tú estás apto y capacitado. No. Porque lo que vas a presentar, lo que te va a confrontar, no es cosa de una picada y un zancudo, no. Tavo, cuando uno llega al Evangelio, y me vas a desmentir, y Ricky también, cuando uno llega por primera vez al Evangelio, uno llega con ese fuego. Furio, exacto. Uno se come el mundo. A Y uno, todo el mundo quiere hablarle de Cristo. Ujú. ¿Verdad? Lo mismo pasa en el ejército. Usted llega y tiene que, eso como para tener todo. Pero llega un momento en el que eso va como menguando. En el ejército no puede menguar. Para nada. Vino el combate. Ahorita disparo. Yo ahora no. O disparas desgraciado te matan. ¿Sí o no? Sí. Entonces hay que estar en movimiento. Pero en el ejército de Jesucristo hay muchos que al principio viene todo el furor, pero después, como dice la misma escritura, se enfría, Se aparta. y bueno, Todo normal. Y sigue diciendo que hace parte del ejército. Dicen que viene una guerra, que se va a un conflicto, pero vamos a quedarnos aquí más bien. No, el mundo está cayendo a pedazos. Mira, ¿vos por qué te estás drogando? No, yo me drogo hoy, mañana. Bueno, y entonces, ¿Qué sentido? ¿qué es lo que estamos? ¿En qué estamos? Así es. O sea, yo hoy voy y robo, hoy hago trampa con esto. O sea, hay una amiga que y hablábamos en estos días y llegamos a una conclusión, que la Biblia lo dice, es que en la Biblia no hay una escalera entre cuál es el pecado más grave y el pecado más pequeño. El Señor colocó en la misma línea al ladrón, al asesino, al fornicario, al mentiroso, al chismoso, al adúltero, al idolatra, sí. A todos los colocó en la misma. Por igual es encerrado en un mismo o sea, que el nombre, pecado, si usted se roba 100 pesos y se roba 100 millones, es el mismo pecado. Por supuesto. No es por la cantidad que sea, pero No. entonces hay que tener ahí pendiente ese. Ahora vamos al otro Tavo, el atleta. El atleta. Y dice, Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. bueno, aquí se pone buena la cosa. ¿Cuántos han participado? Bueno, pues sé que para participar tenías que mantener una disciplina. Vos ya la semana pasada cuando estábamos hablando del tema me hacías un ejemplo. ¿Un atleta cuánto tiene que entrenarse? Alguien que se ganó, digamos, Usain Bolt, para batir ese récord de los 100 metros. Usain Bolt se levantó y, yo mañana voy a correr y ya gané. No, tuvo que entrenar. El esfuerzo, el sacrificio, o sea, el abstenerse de tantas cosas que el mundo le estaba ofreciendo, le quería ofrecer, sin embargo, él estaba enfocado. Él sabía lo que quería. ¿Qué es lo que quería? Y lo hizo como dice ahí. Y lo que estamos leyendo lo dice la escritura. Lo estamos desglosando versículo por versículo. Y también el que lucha como atleta. O sea, no está comparando a los soldados del ejército de Dios, no está comparando con un atleta. O sea, entonces, si somos soldados, lo que decíamos ahorita, el entrenamiento en la milicia. Claro. Es lo mismo el entrenamiento en la parte deportiva y en la parte exacta espiritual. Entonces, el que lucha como atleta no es coronado si lucha ilegítimamente. ¿Cuántas trampitas le metemos a todo? ¿Cuántas trampitas le metemos ahí? No, Ricky, es que hay un negocio por allí, Ricky. Que Ricky tiene mis hermanos. Freddy, vea, por ahí están vendiendo este carro, ¿qué tal? Pero el carro como torcido, pero eso ahí le metieron pero compre, está muy bonito el carro, vea. Ve, Ricky, sí, hombre, ¿cuánto vale? Eso vale $4,000. Ilegítimamente. Me voy enredando en cosas que no me tengo que enredar. Pero es que eso es malo. Sí, eso sí es malo. Pues perdónenme que les diga así tan de frente, pero es que eso sí es malo. Y que la misma escritura lo dice, se recuerda en el mensaje pasado, el que se quiere constituir amigo del mundo, se convierte en enemigo del Señor. Se va a convertir en enemigo de Dios. Entonces siempre van a llegar muchas cosas que lo van a llevar a usted a cosas ilegales. Recuerde, si usted se vuelve a hacer algo ilegal contra Dios, se vuelve un enemigo de Dios. Entonces, hay que luchar como atletas, hay que entrenarnos como atletas, hay que prepararnos como atletas en el ejército de Cristo, pero legítimamente.
Nada de que, no, es que yo tengo una compañía, pero Vamos a evadir mete por aquí abajo la platica estas para facturas. que el gobierno no se dé cuenta. ¿No? Sí. No. Si usted hace eso, déjeme decirle, si usted está haciendo eso, usted está obrando mal. Exacto, está luchando mal. Sí, está. La palabra de Dios es clara, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Ahí no hay negocio. Y de una manera como la Escritura dice, o sea, honrando a Dios de una manera como, así de esta manera, cumpliendo aún las leyes terrenales como Dios dice que debemos hacerlo como buenos soldados de Él. No hay, gracias a esta frase, no hay atajos para vivir una vida cristiana. No hay atajos. No. O sea, en la vida cristiana usted no puede pasar del punto A al punto D sin antes haber pasado el B y el C. Sí. No hay atajos. No busque. Hoy me dice cristiano, Exacto. mañana voy a tener casa, carro y beca. Sin sufrir. No. Sí. Entonces el sufrimiento hace parte del proceso. Claro, Sí, por supuesto. desde luego que hace parte. O sea que si no sufro, no hay gloria. No, pero entonces qué pereza ser cristiano. Es que es el ejército de Dios, no le estoy diciendo. Es que no nos vamos de shopping. No. Es que si nos vamos de shopping necesitamos sacar los dolaritos, los billeticos y vámonos. No, hace parte del ejército. Usted entró a formar parte del escuadrón, como decía David. Cuando vio al grandulón ese. ¿Quién es este gigante que se burla del escuadrón del ejército de Dios? O sea, usted entró a ser parte, nosotros entramos a ser parte del ejército de Cristo. Entonces, como somos parte de Él, bueno, vengamos a pelear. Es que no todo va a ser. Es que lo mejor del ejército es cuando usted le pone la medallita acá. Sí. Se saca pecho de argentino, puro pechito argentino ahí. Pero para ganarse esa medallita, ¿usted cree que él no vio morir a muchos? El tiempo que tuvo que estar ahí, las cosas que tuvo que perder. O sea, nosotros vamos a recibir una corona, dice la Escritura. Y la tenemos, exacto. Pero hay que Pero entonces nos acostamos y nos levantamos y ya no tenemos la corona. No. Hay que ganárnosla. Y eso hace parte de lo que es ser un soldado del ejército de Dios. Está después el labrador. Y dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ay. Venga pues, ahora sí. ¿A qué eso va para el mensajito? Para aquellos niños de 45 años que todavía están ahí. No, los niños de 45 años que no trabajan, pero mamá, el desayuno, no, papá apenas tiene 45. No, mentira, no, ese porque niño después van a pensar que soy yo no soy. Ese niño toñeco mío que todavía está ahí. Ay, es que el niño, el niño, el niño que pecado amaneció enfermo. Sí, no puede. ¿Y cuántos años tiene el niño? 32. Ya no pudo el desgraciado. Ya es lo que hay que sacarlos con cama y todo de la casa. ¿Está o no? Entonces, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar. Tiene que trabajar primero. Si usted quiere ser galardonado por Cristo, trabaje. Desempeñe funciones. ¿Y en qué trabajo? Es que hay mucho que hacer. Si hay que hacer en un ejército, ahora dígame en esta acá celestial, es que las almas no llegan a Cristo porque usted coge una varita mágica y ¡pin! No, las almas llegan a Cristo porque usted predique el evangelio. Y de hecho, viene ahorita a mi memoria, mi abuelo, él siempre comentaba, si usted no va a trabajar, para el ejército entonces. Entonces, esas eran las dos alternativas que tenían las personas, ¿verdad? Los hijos para ese entonces. Porque si usted iba a estar aquí nada más para puro comer, dormir, y no puede estar un servicio, sembrase ahí. Señor, vaya. Uno lo tenía de adorno en la casa, ve, este es un humano, un muñeco, ¿qué es lo que es? Ay, Tao, no. Pues, no, hay gente así, Tao. Uy, Dios. Yo conozco un montón. Mucho. Créeme que conozco muchos que no los nombro porque algún día tengo que volver a mi país y me va a decir, ve, desgraciado, está hablando mal de mí. Pero conozco un montón, Tao, que no trabajan. Nada. Venga, espere. ¿Cuánto hay? Y exigen, son hasta exigentes. ¿Y dónde está la carne en el almuerzo? Sí. Pues mordete un dedo sin vergüenza para que comas carne, porque carne no ¿O hay. la lengua? Sí, no, a ver si de pronto le hace un favor al mundo. No. Sí, quizás nos reímos de una manera jocosa de cómo llevar esto, pero esa es la realidad.
Entonces Dios está queriendo que nosotros tengamos un llamado de atención y que no estamos exentos, pero es ahí también nosotros tenemos que estar alerta, estar pendiente con ese radar puesto. Y Pablo, cuando le dice esto a Timoteo, se lo dice en el mismo sentido. Timoteo, hay que ser como un labrador. Para comer de los frutos del Señor, de lo que el Señor te quiere dar, vos tenés que trabajar primero y tenés que trabajar llevando la palabra, sembrando esa semilla. ¿Quién no siembra en nosotros semilla? Yo sé que el día que Viviana me vea y su esposo Humberto, que son pastores, ellos fueron los primeros que sembraron una semilla en mí del Evangelio. Se van a sentir muy agradecidos. Sí. Se van a sentir, valió la pena haber trabajado. Una semilla que se sembró en tierra fértil. Hoy está dando fruto. Está dando fruto y está llevando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como soldados. No solo recibir. No. También tenemos que dar. Es que ese es el ciclo natural de todo cristiano. Todo aquel que recibe de parte de Dios está llamado a dar lo que recibes. Y ese dar es el trabajar. Amén. Eso es lo que hace parte del trabajar. Entonces no piense que es que trabajar es ir a coger y vamos a labrar la tierra. No, hombre. Y trabajar, pues, no es ver que está ahí al campo y ver que como los demás están haciendo, si lo están sembrando, están llevando sol mientras que yo me voy por allá. Vea, trabajar es... Ustedes no, ellos no, la gente que nos ve, perdón, no sabe que Ricky, el personaje que ya ha estado con nosotros y que siempre está acá, todo lo que hace. Ricky toca la batería, Ricky arregla los sistemas, Ricky graba el programa de la iglesia, Ricky está, si puede tocar guitarra, va a tocar guitarra, aprendió a tocar piano. O sea, porque hace parte del trabajo que tiene que desarrollar un soldado. Es un soldado de Dios. Entonces el soldado se demuestra en eso. Ricky, hay que llevar. No se conforma solamente con estar con una sola participación, no él conforma. Él está, hay que ir a traer, él está para traer. Hay que limpiar, él está para limpiar. Amén. Eso es el trabajo del Evangelio. Amén. Porque lo que decíamos ahorita somos cartas leídas. Entonces, si nosotros no nos mostramos como un hijo de Dios, como un soldado de Dios, ¿qué va a ver el otro? ¿Quién nos va a seguir? Voy a hacer como decía Aragán, no, yo qué pereza. Si así son los hijos. Si así son los hijos, como eran los nietos. No. Entonces, eso es lo que hace parte del labrador. De ahí le dice Pablo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. Amén. El Señor te dé entendimiento en todo. En todo. ¿Qué será todo, Tavo? Todo lo que estaba dando a conocer allí el apóstol Pablo, su padre espiritual a su hijo. O sea, que es todo. Y se lo desglosa de una manera, vamos a tomarlo como un consejo. Así como lo estamos desglosando acá, por eso lo quisimos desglosar así. Eso, de tal manera que él pudiese asimilar. Y le hacen las comparaciones dichas y por haber vividas tanto por Pablo como por él, para que el día de mañana él pudiese decir, y recordemos la palabra que él comienza, Pablo, fortalécete en la gracia. El Pablo, cuando le dice esto, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando él le dice eso, él nos está diciendo, no solo a Timoteo, sino a nosotros, que tenemos que pedirle al Señor ese entendimiento. Amén. Porque muchas veces los hijos de Dios, y lo hemos hablado vos y yo muchas veces, se dejan enredar por un montón de cosas que llegan en este mundo, un montón de líneas, un montón de cosas, y uno dice, ¿y esta gente por qué se metió en esto? Andan por aquí. Esta gente por qué anda en eso. Y hay unos que se alejan del Señor creyendo que lo que nos vinieron a decir es de Dios. Y no es así. Entonces, si no tenemos ese entendimiento, entonces cualquier persona va a venir a decirnos que esa mata hay que rendirle culto y entonces le tenemos que rendir culto a esa mata. Porque no tenemos el entendimiento. Y cuando tenemos el entendimiento, lo que primero que tenemos claro es que somos salvos por Cristo. Por eso él se lo decía ahí, amén. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Él se lo recalca es con ese sentido. O sea, pide el entendimiento, ten entendimiento y acuérdate de Jesucristo. Que es Jesucristo, que es la raíz, la esencia de todo lo que nosotros podamos hacer durante este tiempo, a largo tiempo. Dios es el
el protagonista, pues. Es que cuando a uno le vienen a decir, vamos a hacer esto y usted como que no, pues esto le agrada a Dios. O eso que la... ¿Qué? Tavo, esto que nos están proponiendo por aquí era que le agrada a Dios o qué? No, esto no le agrada a Dios, entonces no me meto. Para nada. No me meto. ¿Cómo me voy a meter? Uh-huh. No, Freddy, vamos a ir a pasar allí, no sé qué. No, mentico. Y va a ser de noche, nadie nos va a ver. Y hay una plática así de de ganancia. Esto le agrada a Cristo. Ah, no, eso no le agrada a Cristo. Que la haya bien, mijo. Yo sigo con la mía. No, me voy. Entendimiento. Entendimiento. ¿Cuántas personas hoy en día están faltos de entendimiento? O sea, y esa falta de entendimiento, Tavo, hace que cometan consecuencias que hoy en día... Hay gente que por la falta de entendimiento se suicida, siendo cristianos. Tavo, siendo cristianos. Sí. Conociendo el evangelio. Se han suicidado por la falta de entendimiento. Entraron en una depresión severa que no sabían por qué. Vinieron un montón de cosas que no supieron por qué. Se enredaron con el hombre, con la mujer que no tenían que enredarse. No atendieron cuando el Señor le está diciendo, déjalo, déjala. No, hasta que ella le dio una paliza. Y la dejó prácticamente total. La dejó allá. Le quitó la platica, le quitó lo que fuera. Y el Señor siempre hablándole, déjalo. Pero no, uno ahí, dele, no tiene entendimiento. O sea, no tenemos entendimiento para saber que tenemos que hacer las cosas correctas. Amén. Entonces hacemos lo que no tenemos que hacer. Por eso me gusta mucho también ahorita con respecto al entendimiento cuando David en el Salmo 32 él dice, manifiesta, y el mismo, o sea, palabra de Dios a David, le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti es la promesa, allí viene, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, si hay alguien que realmente, como David, como Pablo, como usted, como nosotros que estamos aquí, tenemos que buscar el entendimiento. Para que podamos entender y comprender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta para con nosotros. Continúa Pablo diciéndole a Timoteo, en el cual sufro penalidades. Pablo sí tenía cómo decir que sufría penalidades y sufrió. Y de hecho, la carta donde se la estaba escribiendo. La escribió de la cárcel. En la cárcel. La escribió de la cárcel. Entonces dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Con gloria eterna. Amén. Cuando una persona llega y le aparece esa palabra que hablamos ahorita, perdón por los que la tienen, por los que tienen esa enfermedad en este momento, pero cuando aparece la palabra cáncer, muchos se pueden tirar a no predicar el evangelio. Piensan que ya hasta ahí llegó su vida y no hay momento para hablar. Pero la palabra de Dios, lo dice Pablo, no está presa, ni está encerrada en un hospital, ni está en una cárcel, ni está en un orfanato, ninguna. La palabra de Dios no se condiciona a la necesidad o al momento que está pasando hoy. No se puede. No se puede. Porque entonces estamos limitando esa palabra que es poder. Exacto. ¿Ves? O sea, cuando viene esa palabra, pues volvemos a repetir lo mismo. O mencionar lo que dice las Escrituras, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces es allí donde nosotros tenemos que hacer frente. Está la guerra. ¿Dónde está tu arma? Está cargada. Entonces yo estoy en la guerra, ahora que decís así, estoy en el campo de combate, me hirieron, pero resulta que yo estoy herido, estoy aquí con mi armamento, pero Gustavo está acá y viene el enemigo a atacar a Gustavo. Yo con lo que tengo que defender a Gustavo, porque es que Gustavo es mi hermano en la batalla. Amén. ¿Qué pasa en el evangelio? Vámonos ahora al ejército de Cristo. Cuando hay uno caído, ¿y cómo digo caído? Se fue otra vez para las drogas, alcohol, qué sé yo. Vea Tavo, seamos sinceros, los primeros que rematan a sus propios soldados son los cristianos. Un cristiano cae por cualquier motivo, porque todos podemos caer. Exacto, porque todos podemos caer. Y cuando cae, el primero que llega a juzgarlo es un cristiano. Sí. Es el primero que llega a darle duro. Sí.
no somos amorosos con el hermano, no lo queremos levantar, no, hey, levántate de ahí, Claro, que eso no, se puede, vamos, parate, vamos, claro que eso sí. es una caída, pero Dios no te ha bajado de la gracia, vos sos hijo de Dios. Ay, no, hermano, más arrepienta, mejor dicho, si pudiera yo Sí. fuera, lo mandaban para el infierno derecho. Tavo, así hay muchos. Dios, sí, son tan sarcásticos y tan Así hay- tan como- juiciosos, como si ellos fuesen nunca- ellos. Como si ellos fueran Dios, como si nunca fueran a caer. ¿Ah? Haciendo un papel que Dios no lo ha llamado que lo haga. Dios no nos mandó a eso. No, Dios no nos mandó a nadie. a nadie. A nadie Dios Porque mandó a eso. solamente esa potestad la tiene Dios. Y Pablo le está diciendo que él soportaba eso, lo que le pasaba, las penalidades, por el amor. a los escogidos. Por el dice. amor a los Ajá. otros. Y Amén. entonces nosotros, ¿por qué no tenemos amor por los otros? Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Que Pablo era en una cárcel, como decía Gustavo, Ujú. perdón, estaba escribiendo esta carta en una cárcel. Ujú. Y aún en esa cárcel se le sentía el amor. Oh. Y nosotros en libertad, libres, teniéndolo todo, Ujú. no somos capaces No, de para brindarle nada. amor a un caído, pues. Lo mandamos más bien es a la cárcel. ¿Ah? No, que que se lo vaya y fusile. que lo fusilen. Ni se me acerque que tiene No. lepra. ¿Ah? Y es Sí, que, y no crea que es que no se ve, Tavo. ¿Cuánto hemos visto? Mucho sucede. Y hoy en día eso es lo que más a menudo está pasando, pues, entre los mismos creyentes, personas que conocen las escrituras. Tavo, mira, Entendemos esto. yo fui, todos ya saben, mi vida de drogadicto, de alcohólico. Y muchos, creo que hoy en día todavía están esperando que yo vuelva a caer. Muchos, Dios. Tavo, porque el mundo es así. Sí. Porque el mundo no apoya al que quiere ¿Qué salir. tiempo te estamos dando? O sea, ¿Ah? Dios. No, ese en esto cae. Ese Freddy en esto. Ese no pasa mucho tiempo. Freddy en esto vuelve y roba. Freddy en Ujú. esto otra vez vuelve a lo mismo. Freddy después ya que cae. Sí, Estamos esperando. sí. Somos, y más de uno de esos son cristianos de corbata y aquí, aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Y no es capaz de levantar al caído. No me diga hermano, no me diga aleluya, no me diga nada, que es que eso no es así. Ahí entonces es necesario compartirlo con ellos la parábola del samaritano. Ah, sí. ¿Ah? ¿Qué tal que no? Y el mismo Y Jesucristo que lo dijo. que lo dijo. Sí. Este es un extranjero. Que fue el que tuvo misericordia. Y él ahí coloca Se los dos, compadeció. coloca un religioso, Levita, un sacerdote, un sacerdote religioso y pasó. ah, que iba a la iglesia. No me moleste. Entonces, Hay hoy en una- día, Hay algo, perdón, Tavo, que habíamos hablado y que vale la pena recalcar. Es que es muy fácil juzgar. Yo te puedo juzgar a vos muy fácil, Ujú. Tavo, por el error. Ah, Tavo es alcohólico, véalo. Pero cuando Cayó. usted coge la cara de ese alcohólico y se la pone a su hijo, ¿lo va a juzgar? Ah, así ve. Es que cuando no le ponemos cara al pecado de la persona que amamos, como decíamos la vez es pasada. totalmente diferente. Ay, me dice, Ujú. Ahí sí no voy a hablar con la misma magnitud, con el mismo juicio, sino ahí sí voy a ser con misericordioso, amoroso, compasivo, lento también hasta para la ira. Para Pablo hubiera sido muy fácil. Pablo en la cárcel le puede haber dicho, El que estos esté, cristianos que Si tal. no, de una vez, Pero Pablo aguantó. que se pierda. Pablo aguantó. Soportó penalidades, como dice él ahí, por amor a los escogidos. Amén. Amemos a los escogidos. Ay, yo qué voy a saber si escogidos a usted no le importa. Claro, Ámelo. todos los que estamos ahí, Ame. Pero si donde no le importa, no le estoy diciendo. para nada. A usted nadie lo puso aquí de juez. Usted aquí nadie lo puso de seleccionador de cristianos o no, de gente buena o no. Usted ame, usted dé, no le importe nada. Ah, que va a decir que haga lo que le dé la gana, usted ame. Amén. ¿Qué sabe por qué lo va a juzgar a uno Dios? Por no dar. Dios no Sí. lo va a juzgar por dar. Si usted dio y le dio al que no era, Dios lo va a bendecir a usted. Al otro es el que va a tener que Claro. rendir cuentas. Pero la gente se Cada la uno pasa. personalmente va a rendir cuenta delante de Dios y a eso es lo que Dios nos ha estado llamando pues en estos tiempos, porque realmente volvemos a lo que Dios, Jesús, Pablo, todas las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos están dando a conocer. Seamos entendidos, tiempos vienen difíciles, Muy difícil. fortalezcámonos en la fe,
preparémonos, sepamos que vienen momentos difíciles, pero ahí como buenos soldados debemos estar cada día fortalecidos en la fe, en las escrituras, ¿verdad? No nos dejemos llevar por montones de personas que se van a levantar, profetas falsos, Muchos, maestros falsos, muchos. pastores y que... Pero es allí donde nosotros tenemos que estar alineados a la voz del Espíritu Santo, de la única palabra. Y dice, palabra fiel es esta, sigue Pablo diciendo, somos muertos en Él, también viviremos en Él. Amén. ¿Usted quiere vivir eternamente? Muera con Cristo. Ah, como así entonces me tengo que matar, no, tiene que morir usted. A esos deseos, Muera usted mismo, caprichos, muera usted mismo. Muérase, ya lo hemos dicho muchas veces en programas atrás. ¿cómo muérase debe usted ser? mismo. Si usted se muere como murió Cristo en esa cruz, usted crucifica todo lo que usted sabe que no le sirve, va a vivir en Cristo. Amén. Mientras tanto, va a vivir en el mundo. Y ya habíamos hablado de lo que pasa a vivir en el mundo. Ya hemos hablado bastante de lo que es vivir en el mundo. Mucho. Entonces, hay que morir a eso. Palabra fiel es esta, dice Pablo. Fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Todos queremos, todos los que amamos a Cristo, queremos ser como Cristo. Amén. Pero no queremos padecer como Cristo. Pero no, eso es lo que no queremos. Queremos los gloriosos, pues no los dolorosos. Y eso tampoco es así. Y dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, Él también nos negará. Sí. ¿Cuántas veces has negado a Cristo? No, yo nunca he dicho que Dios no existe. No es que yo no estoy hablando de esa negación. Uno niega a Cristo cuando hace lo que Cristo no le gusta que uno haga. Esa es una manera de negar a Cristo. Y a lo que Dios nos ha mandado a hacer, no lo hacemos. Exacto. Y a lo bueno que tenemos que hacer, no lo hacemos, hacemos lo malo. Que aborrecer. Y ahí estamos negando a Cristo. Ahí somos unos negadores de Cristo. Amén. No le estoy diciendo que no va a pecar, va a pecar, claro. Va a pecar, tranquilo. Pero ahí. Pero tenga conciencia Y entendimiento. de que no podemos negar al Señor. No. Entendimiento. Esa es la palabra. Sí. Entendimiento. Porque si no, imagínate, caes y vas a seguir cayendo y cayendo. Volvemos a lo mismo. No estamos para juzgarte, sino para que, hey, despierta. Y Pablo termina diciendo una de las cosas que más me gusta. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué va a atacar? A mí ese pedacito sí me movió. Sí. Ese pedacito sí me movió. La fidelidad de Dios dice que es incomparable, como dice un canto. Y ahí lo vamos a ver plasmado. Claro, vos que sos casado. Yo no tengo la fortuna en este momento. Pero vos que sos casado. No va a pasar. Desecho lo que voy a decir en el nombre de Cristo. Lo desecho, señora Noelia, lo desecho. Que te llegara la señora Noelia, Gustavo, yo estoy con otro hombre. Vos te condenarías. Vos, ¿cómo así Noelia? Y es que vos que hiciste, esperarte y ver, es que ya voy y arreglamos allá cuenta Noelia. Sí. Eso humanamente, porque la infidelidad le duele a uno. Por supuesto. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Ve permanecer fiel. Hágame eso. Haga tú lo que me estés haciendo. Yo voy a estar allí constantemente las 24 horas. Freddy mete la pata, Gustavo mete la pata y el Señor ahí, fiel. Los hijos míos, toda esta humanidad mete la pata y Él ahí, fiel. ¿Usted aguantaría? ¿Usted sería fiel ante tanta cosa? No, no creo. Usted le dice, Señor, o te lo llevas o mandame un bate, yo te mando de a uno. Pero usted no permanece fiel ahí. No, sí. Entonces ese pedacito que dice él ahí, y dice, y Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, la naturaleza de Dios es esa. Es amor. Para muchos es una locura, para muchos es algo incoherente, para muchos es un Dios masoquista, pero así es. Por esa fidelidad, por esa actitud, por ese comportamiento, es por eso que estamos nosotros aquí. Está usted allí. Y Dios, esa parte, cuando Pablo le dice eso a Timoteo, yo me ponía a analizar, yo decía yo, ¿qué habrá sentido, qué habrá pensado Timoteo leyendo esa carta de Pablo? Porque es una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Sí. ¿Qué habrá pensado Timoteo en el momento? Yo me ponía en los pantalones de Timoteo cuando estábamos haciendo el programa, escribiéndolo, y decía yo, de Timoteo se habla muy poco. Sí. Del gran Pablo se habla mucho.
Pero si Timoteo siguió al pie de la letra Todos los todo lo que consejos. le dijo Pablo, Timoteo fue otro Pablo. Por supuesto, claro. Timoteo fue otro Pablo. Pues no hay, yo creo que no hay duda. Sí. Y el día que lleguemos a la eternidad, yo tengo 2 o 3 personas que quiero ir a buscar. Uno es Pedro, porque me asemejo mucho a Pedro por lo cascarrabia a veces. El otro es Pablo, y yo creería que yo buscaría a Timoteo para saber cómo fue la vida de Timoteo. Sí. Porque se Estar allí. crió a los pies. La Biblia la Biblia no pierde el tiempo con personajes que no necesita. Y en las escrituras está Gamaliel. Aparecen 2 o 3 veces Gamaliel nombrado. Pero el gran Pablo, que era Saulo de Tarso, sí. Yo creo que en la eternidad, si se encontró con Gamaliel, le tuvo que dar un abrazo, porque a los pies de Gamaliel se hizo. Exacto. Que Dios coloca a las personas indicadas para el momento y para el entrenamiento que ameritamos muchas veces. ¿Ves? Exactamente. Que ¿por qué Dios me ha permitido estar con esta? ¿Por qué? Porque Dios quiere capacitarte, quiere entrenarte, quiere afilarte, quiere enderezar las cosas que necesitamos. Y el maestro no siempre llega con alas. Oh, a veces es un mire. patrón que usted ni se lo aguanta. A veces es una suegra que usted la quiere ahorcar. Benditas sean las suegras. Yo Bendiciones. Gracias por sí esa, te toca decir. Gracias por esa parte, Fred. Estás a salvo. Ay, te se quedar bien ahí. No. A veces el maestro llega no con alas, No. sino y de negro. Y uno, ¿y por qué carajo ¿Pero yo dónde estoy viene? viviendo esto? Porque es que ese es el maestro que el Sí. Señor colocó en el momento. Amén. Pero a veces no lo queremos. Aceptar. Exacto. Y nos queremos pasar eso. Sí. No, esto no. No. Hay que sobrepasarlo. Entonces, Amén. qué buen tema el de hoy, Tavo. La verdad que fue un buen tema. El tiempo se pasó rapidísimo, rapidísimo. Pero Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel. Amén. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Amén. Entonces, vamos a poner en práctica todo este Señor. capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículos del 1 al 13. No se le olvide, léalo, guárdelo ahí. Soldados del ejército de Dios. Amén. Eso es lo que somos soldados del ejército de Dios. Y un buen soldado del ejército de Dios permanece fiel. Amén. Así, y si usted en algún momento caiga, no crea que ya salió del ejército del Señor. No, el Señor lo mantiene ahí. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga mucho. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Esperando siempre que el Señor haya hablado como nos habló a nosotros. Y espero que reciban de buena manera esta palabra. Y que el Señor sea haciendo en nosotros cada día más tarde. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por aceptarnos tal como somos. Gracias porque tú nos fortaleces con tu gracia, con tu amor, con tu bondad. Gracias por tu fidelidad que permanecerá hasta el día de Jesucristo cuando venga. Gracias, Dios. Bendice a todos los que estarán escuchando. Bendice a sus familiares. Bendice, oh Dios, a todos los que están allí en cama. Fortalécelos, levántalos. Que tu poder sanador sea sobre ellos en estos momentos. Aquellos que están atormentados, Señor, en mente, en emociones, Señor, libéralos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con acción de gracia. Amén y amén. Dios los bendiga. Qué buen tema, la verdad. Sé que lo van a disfrutar, sé que lo disfrutaron. Si lo pueden repetir, repítalo. Si lo pueden mandárselo a alguien que usted sepa que lo necesita, compártalo. Y Dios es bueno. Esa frase no va a faltar nunca en este programa. Dios es bueno siempre y para siempre. Siempre es su misericordia. Un abrazo bien grande, se les quiere mucho. Desde la distancia, chao, chao. Nos vemos la próxima.